de todos los elementos que hay aquí en el templo, ¿cuál es el elemento, cuál es la parte del templo que más le gusta a usted? ¿Qué es lo que usted encuentra? Eso es lo más bonito que hay acá. Por ejemplo, yo sé que muchos piensan en este púlpito, precioso púlpito. Uno lo ve, le gusta. Otros dirán el diseño arquitectónico. No sé, tantas cosas. Tan bonito es este lugar que es la casa del Señor. A Él le pertenece. Pero nosotros venimos, ¿verdad?, para poder alabar al Señor. ¿Qué elemento de acá es lo que más le gusta? Piénselo por un momento. ¿Qué es lo que más le agrada? Hay un diseño aquí bonito, ¿verdad? Hay muchas cosas bonitas. La entrada está preciosa. ¿Qué es lo que más le gusta de acá? ¿Sí? ¿Lo ha pensado? ¿Lo ha pensado? Mire, estoy seguro que han mencionado muchas cosas en su mente, pero hay algo de lo que nadie se ha acordado. De los cimientos del templo. ¿Alguien alguna vez piensa en los fundamentos del templo? En esa estructura de concreto, sin la cual nada de lo que está aquí arriba se mantendría en pie. Nadie piensa nunca en los cimientos, porque no son visibles. Pero ahí en la oscuridad sostienen esta estructura. Hoy quiero que hablemos acerca de los cimientos. Aquellos hermanos en la fe que no son tan visibles en su accionar. No es como el pastor que predica, que siempre usted lo está viendo. No es como aquellos que dirigen. Pero son hermanos y hermanas que sirven en la casa del Señor, que son los cimientos de la iglesia. Hermanos y hermanas que oran al Señor en la intimidad, en el secreto. Nadie los ve. Pero si uno de ellos no estuviera, las cosas no saldrían bien. Son aquellos que son los cimientos. Y hoy yo vengo a honrar no los púlpitos, no el templo, sino que yo vengo a honrar los cimientos. Los cimientos. Aquellos que en el lugar secreto mantienen en pie la casa del Señor. ¿Por qué? Porque 3000 años atrás, más o menos 3000 años atrás, hubo un grupo de 3 anónimos, valientes siervos de Dios, que hicieron algo atrevido, arriesgado, pero que era necesario, que nadie se los pidió, pero que ellos sentían la necesidad de hacerlo. Y por hacerlo, Dios los bendijo. Por hacerlo, Dios los recompensó. Y por hacerlo, quedaron registrados en la palabra del Señor. Y yo quiero invitar a todos a que podamos leer esta preciosa historia que se encuentra en el segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículos 13 al 17. Segundo libro de Samuel, capítulo 23. Una historia poco conocida. E incluso a veces un poco compleja de entender. Pero cuando uno comienza a indagar palabra por palabra, va observando cómo se va reflejando aquí el amor de Dios y el servicio por la casa del Señor. Vamos a leer el versículo 13, segundo de Samuel 23, 13. Dice así en el nombre del Señor. Y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David en la cueva de Adulán. Y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaim. David entonces estaba en el lugar fuerte. Y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo: lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Los 3 valientes hicieron esto. Analicemos un poco el contexto, porque hay que entenderlo. David todavía no es rey. Todos conocemos a David porque fue el rey de Israel. Todavía no es rey. David está en una condición que estuvo la mayor parte de su vida como un fugitivo. Buena parte de los salmos que compuso David son salmos que se llaman así, los salmos fugitivos. Siempre David estaba arrancando de alguien.
Al principio estaba arrancando de su suegro, sí, su suegro Saúl. Saúl era su suegro y él estaba arrancando de él. Y ahí tenemos el Salmo 52, el Salmo 59, los salmos fugitivos de David de la primera parte. Luego, en algún minuto comienza a escapar de los filisteos, porque como Saúl lo perseguía, Saúl era el rey. Cuando nosotros pensamos en este tipo de persecuciones, generalmente nuestra mente se ilustra con imágenes de la escuela dominical y pensamos que son como monitos animados que están así peleando. No, estamos hablando de aquí de agentes del Estado, de servicios secretos, soldados profesionales que perseguían y trataban de matar a David. David en algún minuto, escapando de Saúl, se mete en el lugar de los filisteos. Y ahí viene otra seguidilla de salmos fugitivos, que son los salmos cuando él escapa de los filisteos. Por ejemplo, ahí está el famoso Salmo 34. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Un precioso salmo que él compone cuando Dios lo libra de los filisteos. Pero ¿sabe qué? Después, cuando ya es rey, también tiene que seguir arrancando. Buena parte de la vida de David fue fugitiva. Pero estaba escapando ¿de quién? De su hijo, Absalón. Y ahí viene el Salmo 3. Oh Jehová, Señor nuestro, cuánto se han multiplicado nuestros enemigos. Muchos son los que dicen de mí no hay salvación para él. O un salmo que él compone con mucha tristeza porque era ahora su hijo quien le trataba de matar. Como sea, David, cuando ocurre esta situación, él está escondido en un refugio, en una cueva. La cueva de Adulam. No era una cueva pintoresca, no, para nada. Era una caverna. Era una caverna. Él estaba escondido ahí. ¿Por qué? Porque Saúl quería matarlo. Había enviado a soldados profesionales. Entre ellos quizás estaba Doeg, el edomita, un personaje muy importante de la trama de la vida de David, que intentó muchas veces tratar de matarlo o tratar de hacerlo sentir mal. Por ejemplo, cuando degolló a los 70 sacerdotes en la ciudad de Nob y trató de que a través de ese genocidio que cometió, pues fuese culpado David por falta de visión. Entonces, David se encuentra oculto, escondido, y ve que del lado occidental está Saúl, y del lado oriental están los filisteos, sus dos enemigos declarados. Oigan, esos filisteos odiaban a David, porque David muchas veces tomó venganza. David también emprendió batallas en contra de los filisteos. Habían muchos padres ahí sedientos de venganza, madres sedientas de venganza por lo que había hecho David. Como sea, David sabe lo siguiente. Sabe que el valle que está al lado de la cueva, al lado de la caverna, está tomado por los filisteos. Y es más, después de ese valle hay una ciudad de la que se habló también en la escuela dominical. La ciudad de Belén. O Betlehem, porque ahí estaba viendo la versión antigua. La ciudad de Belén. ¿Por qué la ciudad de Belén era importante? Porque David se acordó cuando era pequeñito. Él nació en Belén. Él nació en Belén. Y se acordaba quizás cuando tenía 8 o 9 añitos. Y él quizás pastoreando las ovejas de su padre y corriendo por las polvorientas calles de Belén. Buscaba refugio, buscaba agüita. ¿Dónde? En el pozo que está en la puerta de Belén. Y nos encontramos con un David nostálgico, con un David taciturno, con un David triste, que dice con vehemencia, versión Reina Valera 60, pero otras versiones dice, que dice con tristeza, oh, ¿quién me diera beber? Dice, del pozo que está ahí en Belén. No podía. ¿Por qué no podía? Porque el valle que estaba al lado estaba lleno de filisteos. No podía, porque su ciudad natal, Belén, estaba también tomada por los filisteos. Pero 3 personas escuchan. ¿Cuántas? 3 personas escuchan. Oye, el deseo de David. Nadie les pidió nada. Nadie les pidió, oye, anda a buscar agüita para el rey, porque el rey, o el futuro rey, necesita. No. Pero esas 3 personas vieron una necesidad. Escucharon al rey y ¿saben qué hicieron? Dice, no solamente que se escabulleron, no se escabulleron, dice que atravesaron, enfrentaron los peligros, pasaron. Esos son los valientes de David. La historia de los valientes de David es tremenda. Un hombre dice que con una lanza mató a 300, dice. La historia de los valientes de David es tremenda, hicieron grandes cosas, y estos 3 hombres hicieron algo tremendo. Dice que no se escabulleron, sino que fueron, quizás de noche, con cuidado, tuvieron que enfrentarse a guardias y pasaron por el valle. Llegaron hasta Belén.
Dice que tomaron una vasija con agua y regresaron para poder ofrecérsela a David. ¿Alguien le pidió que hiciera eso? Nadie le pidió eso. ¿Por qué lo hicieron? Vamos a verlo. Dice que David tiene en sus manos la vasija. ¿Y qué hace? La derrama. Todo el trabajo, no solamente de ida, de regreso también, porque al regreso también tenían sus dificultades, supongo. Tuvieron que enfrentar y su vida estuvo en riesgo. Y David toma el agua y dice que la derrama para Jehová. ¿Por qué esta historia nos habla del servicio a Dios? Lo vamos a ver enseguida. Esta es una historia especial. Esta es una historia hermosa. En primer lugar, yo quiero decirte lo siguiente. Dios toma en cuenta el servicio que nadie pidió. Dios toma en cuenta el servicio que nadie pidió. Dice de la Biblia que David mira el agua y dice, esto no es agua. Dice, esto es sangre. El mejor servicio, hermanos, no es el que nos piden. El mejor servicio es el que nadie tiene que pedir. Los valientes escuchan un suspiro y lo convierten en misión. Los cristianos ven una necesidad y la convierten en responsabilidad. Entonces, primera cosa del servicio, la primera verdad del servicio, el servicio mejor es el que nunca se pide, el que simplemente se hace, el que ve una necesidad y va y la cubre sin que nadie tenga que pedirse. Nadie le pidió a estos valientes hacer eso. Nadie lo pidió. Y a veces uno se pregunta, pero quizás no soy competente. Quizás no tengo las capacidades para poder hacerlo. Yo amo una de las historias de la Biblia. Siempre busco una excusa para poder presentarla porque es un personaje enigmático del Antiguo Testamento. Vamos a tener que regresar 500 años atrás. 500 años atrás. Bezaleel. ¿Quién ha escuchado alguna vez de él? Es muy raro ese nombre, pero era un personaje importante. Estamos con Moisés en el monte Sinaí. Dios no solamente le da los 10 mandamientos, a Moisés también le dio las características que debía tener el tabernáculo de reunión. O sea que Moisés tiene la visión, pero Moisés no es carpintero. Moisés no es carpintero. Moisés no es artesano. Moisés no sabe construir. Y le pregunta a Dios, ¿y cómo lo voy a hacer? Y aquí una de las frases que me impacta de la Biblia, porque dice, Jehová le responde, le dice, yo aparté y he llamado a Bezaleel y lo he llenado de mi espíritu. Hermanos, ¿por qué me impacta eso? Porque en el Antiguo Testamento no oímos mucho de gente que haya sido llena del Espíritu Santo. Pero aquí tenemos un caso, uno entre muchos, un caso de alguien. No se dice lo mismo de Eliseo, que fue profeta. No, pero se dice de Bezaleel, que fue lleno del Espíritu Santo. Ahora, primero, Dios dice que lo apartó. ¿Desde cuándo? Quizás desde que era un niño, quizás desde que era un adolescente, cuando empezó a aprender la carpintería, cuando empezó a aprender a ser un artesano. Ahí Dios ya lo había apartado. Y uno dice, pero él quizás pensaba simplemente en subsistir, él simplemente pensaba en tener un oficio, pero Dios no, porque Dios ve las cosas antes de que acontezcan, y Dios llama las cosas antes de que sucedan, y Dios dijo, yo ya lo aparté. Sí, porque cuando yo le di la pasión por hacer cosas bonitas, por hacer carpintería, ya lo tenía apartado, porque lo tenía para un propósito más grande de lo que él creía. Dice la palabra del Señor, que lo apartó, lo llamó y lo llenó del Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Para predicar? No. ¿Lo llenó del Espíritu Santo para hacer milagros? No. ¿Lo llenó del Espíritu Santo para ir y hacer discípulos? No. Lo llenó del Espíritu Santo para esto, dice. Y lo he llenado del Espíritu Santo para que tenga inteligencia, sabiduría y arte para construir mi casa. Y cuando el tabernáculo estuvo construido, nadie se acordó de Bezaleel, porque nunca más se menciona. Todos pensaban en Moisés, el líder. Claro, porque cuando el tabernáculo estuvo listo, dice que la gloria manifiesta de Dios cayó. La gloria de Dios, la Shekinah, la bendición de Dios completa, Dios mismo,
tomó posesión de ese lugar, pero sin Bezalel, ese lugar nunca hubiera existido. Así es. Amén. Y siempre hablamos de Moisés, oh, el gran líder. Moisés sí, fue un gran líder. Pero Dios sabe que Moisés no puede hacerlo todo. Amén. Y Dios sabe que Moisés también es limitado. Y Dios sabe que Moisés hay cosas que no sabe hacer. Pero por eso yo he apartado a Bezalel. Entonces, estos hombres saben que David no puede ir al campo de batalla de los filisteos. Saben que David no puede entrar en Belén. Se imaginan, David era un personaje público, era reconocible a distancia, quizás incluso en la noche. Lo hubieran visto. David hubiera muerto, hubiera sido difícil. Por eso dicen, nosotros vamos a ir. Nosotros vamos a ir. Nadie se lo pidió, pero lo hicieron. Y esto es tremendo, esto es tremendo. A veces lo que nadie pide, pero se necesita, no solamente es servicio a la casa de Dios, sino que también lealtad. Otra historia que me gusta mucho, Jonatán. Jonatán finalmente también termina siendo importante en la vida de David. Una vez estaban 600 hombres, ¿pueden creerlo? 600 hombres, llenos de miedo, dice la palabra, aterrorizados. Ya 600 hombres aterrorizados, dice la Biblia. Estaban bajo un árbol, me imagino que debe ser un árbol muy grande. Estaban todos juntos. Cuando dice que estaban bajo un árbol y no en medio del desierto, porque tenían mucho miedo. A ver quién puede subir a la copa del árbol a salvarse. Estaban con mucho miedo por causa de quién? Nuevamente, los filisteos. Pero dice que Jonatán, el príncipe, le dice a su amigo, ¿sabes qué? Estoy cansado. Vayamos y tomemos ese monte. Estaba lleno de filisteos, lleno de filisteos. El amigo le pudo haber dicho, estás loco, anda tú solo, porque ¿qué voy a hacer yo? No comparto tu fe. Nadie nunca le pidió lealtad, pero ¿saben qué es lo que hizo el amigo? Respondió con lealtad. Y le dijo, lo que esté en tu corazón también va a ser mi voluntad. Amén. Y dice que los dos fueron y tomaron el monte. Mataron a 20 filisteos. Pero lo que ocurrió fue algo impresionante. ¿Por qué? Porque había tanta gente llena de miedo que algunos israelitas se habían convencido de que iban a perder. Entonces habían rendido antes. Y ya estaban en el monte, israelitas, siervos de Dios, hijos de Dios, que ya pensaban que habían perdido la batalla y estaban en el monte. Y al ver la actitud de Jonatán y su escudero, dice la Biblia que ellos también comenzaron a pelear. Comenzaron a pelear. Por eso es que la predicación en la calle funciona. Porque a veces cuando se predica en la calle se encuentra con gente que antes fue cristiana y comienza a ver a los demás que valientemente predican y dicen, oh, el Señor me está llamando a mí, dicen. Porque esos que estaban ahí estaban rendidos al enemigo, pero vieron el acto heroico de sus compatriotas y comenzaron también. Pero lo importante que es esto. A veces el servicio requiere lealtad. Y eso es lo que este amigo de Jonatán nos demuestra. Lealtad. Nadie se lo pidió expresamente, pero él le dice, ¿sabes qué? Yo voy a ser leal contigo. Lo que tú quieras, yo lo voy a hacer. Dios está buscando gente que no necesite que le rueguen para servir. Que no necesiten que Jonatán le diga, ya, por favor, vamos. No, sino que enseguida dice, aquí estoy, dígame. Y dicen, vamos a servir en la casa del Señor. Segunda verdad, nuestro sacrificio invisible es ofrenda sagrada. Nuestro sacrificio invisible es ofrenda sagrada. Dice que David no quiso beber el agua, sino que la derramó para Jehová. ¿Se imagina? Pero si eso es lo que quería o no quería eso. Quería agua. Y él cuando recibe el agua, la derrama, pero dice que la derrama para Jehová. Es ofrenda. El servicio que nadie ve no es un servicio común, es sagrado. Cuando lavamos los platos después de un evento de la iglesia, no solamente estamos lavando platos, estamos derramando ofrenda delante de Dios. Cuando pones cemento bajo el sol, no solo estás hermoseando este espacio, estás llenando el trono de Dios de la más excelente adoración. Lo que nadie ve
Lo que nadie ve va a ser más recompensado. Acuérdense de la viuda y sus 2 monedas. Dice el Evangelio de Marcos que Jesús estaba viendo el cofre de las ofrendas. Tiene que ser una cosa muy grande, porque estaba en el templo de Jerusalén, al cual asistían muchos. Y los ricos, llenos de plata, depositaban esas tremendas bolsas de dinero. Eso dice la Biblia. Todos iban, depositaban mucho dinero. Los fariseos quizás buscaban el momento especial para que sean los únicos, que todos lo vean. Y ahí dejaban su dinero. Pero había una viuda, una abuelita, sus manos arrugaditas quizás. Y solamente tenía 2 monedas, con las cuales ni siquiera podía comprarse 1 kilo de pan. Y esas 2 moneditas, muy humildemente, las dejó ahí y se fue. Nadie la vio. Alguien diría, fue una ofrenda invisible. ¿Qué podía aportar ella? Esas 2 moneditas. Nadie la vio. Todos vieron a los ricos, todos vieron a los fariseos, todos vieron a los demás dar de su ofrenda. Nadie la vio, pero es que necesitaba que nadie la viera. Bastaba con que uno solo la viera. Amén. ¿Quién es ese que la vio? Jesús, que estaba ahí. Y dice que Jesús vio a la viuda dar sus 2 moneditas. Y enseguida llama a sus apóstoles. Pedro, venga, Juan, les vengo a enseñar algo importante. Dice. Esa viuda, que ustedes tampoco prestaron atención, porque estaban viendo cómo los otros depositaban grandes sumas de dinero. Esa viuda dio más que todas las personas aquí. Porque ella dio, no de lo que le sobraba, sino de lo que necesitaba. Señor, amén. El servicio que nadie ve es el que más será recompensado. ¿Por qué? Porque en la Biblia hubo grandes reyes que hicieron grandes obras de generosidad. Hubo también grandes hombres que hicieron grandes cosas tremendas. Pero cuando usted viene a dar la ofrenda, ¿qué canción se canta? ¿A quién se recuerda? Como la viuda que dio lo que tenía. La última blanca, porque en otro evangelio dice que era una blanca, la dio para el Señor. Es decir, esta viuda, sin saberlo, pasó para la posteridad. Y nunca en su vida esa viejita iba a pensar que hoy en día, en el año 2000 y tanto, alguien iba a cantar su ejemplo cuando iba a dar con fe para el Señor. Amén. Porque el servicio más secreto es el más recompensado. Entonces no diga, estoy solamente lavando los platos, estoy solamente doblando sillas. No diga, son solo 2 monedas. Porque para Dios es ofrenda sagrada. Y Dios le dice a sus ángeles, has visto a mi hijo, has visto a mi hija. Nadie le pidió hacerlo, pero lo está haciendo. Ese pequeño trabajo es ofrenda sagrada delante de Dios. Y Él no lo olvida. Es que lo que importa no es que los demás vean, lo que importa es que Dios lo vea. Y dice Hebreos 6:10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Lo que los demás hombres no ven, Dios sí lo ve. Tercera verdad, la recompensa es para ahora y para la eternidad. Vamos escalando peldaños, cantamos. Ya viene la recompensa. A veces la gente piensa que ese corito no parece tan evangélico. ¿Sabe por qué? Porque nosotros los evangélicos, por una razón muy obvia, por nuestro propio origen del siglo XVI, sostenemos con suma convicción que para ser salvos no hay que hacer absolutamente nada. Y así es, la salvación es obra de la gracia de Dios. Las obras no aportan en la salvación. Esta es una de las doctrinas fundamentales de nuestra fe. Y nosotros creemos que tanto la persona que dio toda su vida en servicio al Señor, como la persona que se arrepintió en el último minuto, ambos van a gozar del paraíso. Porque Dios le dijo al ladrón que estaba en la cruz, de cierto, hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque la salvación no es por obras, la salvación es por gracia. El tema es este, permítame ser honesto con usted. Precisamente
el poner demasiado énfasis en la doctrina de la salvación por gracia nos ha producido esto. Nos hemos inhibido de hablar de la teología de la recompensa. ¿Cuántos han escuchado de eso? Muy pocas veces se predica de eso. Muy pocas veces se predica de la teología de las recompensas. Pero por algo cantamos, ya viene la recompensa. Ya viene la recompensa. Dios tiene recompensas para la vida presente y para la eternidad. Y yo siempre decía esto, cuando una vez tuve clase de teología, decía, recuérdense, siempre es en la escuela dominical en donde más enseña la teología de la recompensa y nunca más enseña. Porque las maestras de escuela dominical, por lo menos ya en la Borranco, decían, cuando tú invitabas a un niño a venir a la escuela dominical, decía, una perlita para tu corona. Y decía, ahí está la teología de la recompensa. Pero después no se vuelve a profundizar en ella, no se habla de ella. Entonces, quiero aprovechar este momento para hablar justamente de eso. Justamente de eso, de las recompensas en la eternidad. Primero, sin embargo, hablemos de las recompensas para la vida presente. Quiero contarles la historia de Onésimo. Está registrado en la epístola más pequeñita del apóstol Pablo, la epístola dirigida a Filemón. Onésimo era un esclavo. Y como esclavo se escapó de su amo. O en ese tiempo significaba pena de muerte. Y justamente conoce a Cristo en Roma. Conoce al Señor. ¿A través de quién? De Pablo. Que justamente también conocía a su ex dueño. Porque en ese tiempo era así. ¿Quién era? Filemón. ¿Cómo son las cosas, verdad? El asunto es este. Miren, presta atención. Muy interesante la historia. El asunto es este. Que Onésimo, que significa útil, finalmente termina regresando con su amo. Y con la carta que Pablo le envió. En donde le dice, que antes te fue inútil, ahora te va a ser útil. Y Onésimo regresa como esclavo a trabajar en la casa de Filemón. Quizás haciendo lo mismo. Quizás también haciendo exactamente las mismas cosas que hacía antes. Limpiando, ordenando, lavando platos, haciendo lo mismo. Pero con una actitud distinta. Ya no trabajando para los hombres, sino trabajando para el Señor. Amén. Y Dios recompensó su trabajo en vida, en el tiempo presente. Porque nosotros sabemos, por los escritos de los primeros cristianos, que Onésimo terminó siendo el obispo de Éfeso. ¿Qué significa eso? Los obispos, todavía no existe claridad acerca de cuál rol cumplían en el segundo siglo o el primer siglo, pero sí sabemos esto, que era el pastor principal de la ciudad. Entonces tú piensas en Onésimo y uno piensa que esa vida de entrega que él hizo, esa renuncia a su libertad y volver a su esclavitud, trabajar en la casa, quizás haciendo lo mismo de antes, no iba a tener recompensa. Tuvo recompensa, porque el Señor lo llamó a una gran obra, a ser el obispo de Éfeso. Pero no lo hizo para ahora ser un hombre opulente, con muchos recursos, no, porque al final igual terminó siendo un mártir. Y para él su mayor logro fue dar su vida por amor a Cristo. La más grande recompensa para él fue esa: liderar a la iglesia de Éfeso y terminar dando su vida por amor a Jesús. Entonces, todos sabemos que Dios recompensa en el tiempo presente. Sí, es cierto. Y yo aquí no quiero que usted se confunda. Porque sí, la salvación es por gracia. Pero Dios dice claramente que hay recompensas para el tiempo presente, porque el sembrador espera cosechar. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no por distrés ni por necesidad. Pero habla de que es una siembra. Entonces el que siembra espera cosechar. ¿Hay promesas para el tiempo presente? Sí, para aquellos que sirven al Señor, no para ser vistos. ¿Hay recompensas para el tiempo presente? Sí, para el que hace el trabajo para el Señor y trata incluso de ocultar lo que está haciendo para que nadie se dé cuenta, porque dice para el Señor, no es para el hombre. ¿Hay recompensas? Sí, pero la mayor recompensa está en la eternidad. ¿Hay recompensa en la eternidad? Sí, sí lo hay. Y quizás este énfasis en la justificación por fe nos ha impedido de poder hacerlo. Pero quizás el ejemplo bíblico más claro es el de Abdías, en el Antiguo Testamento. Abdías
Hace unos domingos atrás les hablé de Jezabel y de Acab. Jezabel era muy mala, ¿verdad? Malísima, quería asesinar al profeta y el profeta se acuerda que se va y dice, ay, quítame la vida, Señor. Después de que había mostrado la gloria del cielo, después de que había hasta, no sé, como Superman, corrido mucho más rápido que el carro, ¿se acuerdan? Que Dios incluso, claro, que el carro de Acab dice, con mucha fuerza, y esa Jezabel quería matarlo a él, pero antes de eso Jezabel había tratado de eliminar a todos los profetas, a todos. Pero había uno que trabajaba en la casa de Jezabel, dice la Biblia. Su nombre, Abdías. ¿Qué hizo este hombre? Este hombre sintió dolor en el corazón y sintió temor delante de Jehová. ¿Sabe lo que hace Abdías? Esconde a 100 profetas de Jehová. Primero a 50 y después a otros 50. Los esconde en una cueva y los alimenta con pan y con agua. ¿Se imagina si Jezabel hubiera sabido eso? Para aquellos que conocen la historia, las torturas hubieran sido infernales y la muerte sin duda inmediata después de un periodo largo de torturas. Pero el hombre lo hizo. ¿Y sabe qué? El hombre murió siendo un anónimo. Nadie supo lo que hizo. Nadie supo lo que hizo. Murió en el anonimato. Nadie lo reconoció en público. Pero quedó registrado en el libro sagrado. Amén. Quedó registrado en el libro eterno, que es la palabra del Señor. Tuvo recompensa, tuvo una recompensa eterna, porque quedó guardado en la palabra de Dios. Pero este es el punto. Y uno dice, bueno, pero es que ese fue el caso de Abdías. Pero las cosas que yo hago para el Señor no van a quedar registradas en la Biblia. No, por supuesto que no, porque el canon se cerró. Pero sí hay un libro. ¿Hay un libro? Sí. Hay un libro que registra todas las cosas que tú has hecho para Dios. Apocalipsis capítulo 20 nos habla de muchos libros. Y uno de esos libros, registra todo lo que tú has hecho. Para los paganos, para aquellos que ofenden a Cristo, van a leer todas sus fechorías y va a ser su sentencia de juicio. Pero para nosotros va a ser la puerta de entrada a las recompensas de Dios. Cuando invitaste a ese amigo a la iglesia, cuando te preocupaste de que el templo estuviera limpio, cuando acudiste al llamado de poner cemento o de hacer cualquier cosa, todas esas cosas están registradas en un libro, así como el caso de Abdías. Y dice la palabra del Señor que Dios recompensará ese trabajo. Pero quiero ser muy claro que no es por mérito. ¿Por qué Dios va a recompensar ese servicio? Porque Él es generoso, porque Él es bueno y finalmente porque Él quiere hacerlo. ¿Y quién puede decirle a Dios lo que tiene que hacer? Porque Él quiere hacerlo. No porque lo merezcamos, sino porque Él sabe que lo que haces trae gloria a su nombre. En la escuela dominical decía que todo Dios lo creó para su gloria. Cuando tú haces algo para la gloria de Dios, Dios recompensa esa obra no por el mérito mismo de la obra, sino porque le trajo gloria. Dios recompensa su gloria. Eso me glorificó, entonces merece una recompensa. Porque trae gloria a Él. Lo digo con cuidado, pero con seguridad teológica, con convicción. Dios va a recompensar tu servicio en secreto en el cielo, llevándote a experimentar niveles de gloria. Y dice, ¿de dónde sacó esta idea el pastor? Soy cuidadoso porque sabe que nosotros hemos enfatizado tanto la justificación por fe, y qué bueno que nos cuesta entender esta otra teología. Por eso es que le voy a citar a un teólogo reformado. Para aquellos que no saben, reformado significa prácticamente el paladín de la justificación por fe. La gente que más defiende la justificación por fe. Bueno, es un viejito, R.C. Sproul, que murió hace unos 3-4 años. Tremendo hombre de Dios, teólogo, predicador. Sproul dice esto: todos los cristianos van a tener copas de distinto tamaño en el cielo. ¿Ah? ¿Le impresiona? Bueno, la teología más clásica dice así. Lo dijo también Juan Calvino, por eso es que él toma el tema de las copas. Todos van a tener copas, dice. Y todos van a tener su copa llena. ¿Llena de qué? De la presencia de Dios. No va a haber nadie que no esté lleno de Dios, pleno de Dios.
Pero dice, algunos van a tener copas más grandes. ¿De dónde sacan esta idea? Primera a los Corintios capítulo 15. Hay una luz del sol, hay una luz de la luna, hay una luz de las estrellas, pero todas brillan con distinta intensidad, dice Pablo. Así es, hermanos. No habrá envidias en ese lugar. Nadie envidiará al otro. No, porque todos vivirán en la plenitud. Todos vivirán en la plenitud. Pero hay gente que va a experimentar niveles de gloria distintos. Eso se llama la teología de las recompensas. Nunca se enseña, pero ya entiende por qué. Porque no queremos que la gente piense que tiene que hacer algo para alcanzar el favor de Dios. No, no. El favor de Dios es por gracia. Amén. Pero ya viene la recompensa. Amén. Ya no voy a llorar. Por eso sigo escalando peldaños. Por eso es que la escuela dominical decía, oh, otra perlita para tu corona. Porque así es, hermanos. Son distintos niveles de gloria que se experimentarán por causa del servicio. Y no tiene que ver por lo que tú has hecho, hermano. Quiero ser muy claro. Todas estas obras están escritas porque ese trabajo que se hizo un día en el que nadie lo vio, no se hizo por causa tuya, se hizo para la gloria de Dios. Y Dios es justo. Y dijo, todo lo que me trae gloria, todo lo que me trajo algún día gloria, tiene que ser recompensado. Es por causa de la gloria de Dios. Si en algún minuto en tu corazón lo hiciste de mala gana, si en algún minuto hiciste un trabajo sin realmente con el deseo de dar la gloria a Dios, ese trabajo no cuenta. Solamente las cosas que hacemos únicamente para la gloria de Dios. Amén. Y especialmente aquello que hacemos en secreto será recompensado. Amén. Será recompensado. Ahora, ¿por qué Dios puede hacer esto? Con esto estamos terminando. Pero ¿por qué Dios puede hacer esto? ¿Por qué Dios puede glorificarse a sí mismo cuando nos recompensa? Por una razón. Porque hubo alguien que fue más valiente que estos 3 soldados que atravesaron por el campo filisteo. Porque hubo alguien que fue increíblemente más generoso que esa viuda que dio todo lo que tenía. Porque hubo alguien que fue más leal que el escudero de Jonatán. Porque hubo alguien que no derramó agua, sino derramó sangre. Es por causa de Cristo. Es por causa de Cristo que Dios puede recompensar en tiempo presente y en la eternidad. Es solo por causa de nuestro Señor Jesucristo. No podemos descartar esta conexión con Cristo, porque hubo alguien incluso más humilde que Onésimo, que regresó a servir en lo más bajo. David derramó el agua como ofrenda. No la bebió porque era demasiado sagrada. Él dijo, esta es sangre derramada. ¿Por qué dijo era sangre derramada? Porque era sacrificio. Porque estaba apuntando a Jesucristo, que derramó su sangre por nosotros. Hermanos, sin sangre derramada no hay cielo. Sin sangre derramada no hay paraíso. Sin sangre derramada no hay salvación. Sin sangre derramada no hay recompensa. Sin sangre derramada no sabemos qué estamos haciendo acá. Todo lo que nosotros hacemos para el servicio de la casa de Dios tiene que conectarse con Cristo. Por eso Pablo dice, todo lo que hagáis, incluso si comen, incluso hagan lo que hagan, háganlo como para el Señor. Cuando él dijo el Señor, hablaba del Adonai, del Kyrios, hablaba de Jesucristo. Todo lo que hagan, háganlo para el Señor, para Jesús y no para los hombres. Porque es por causa de Él que un día vamos a ser recompensados. Es por causa de Él que Dios valora tu esfuerzo, tu sacrificio y tu trabajo. Porque hubo uno que derramó su sangre por nosotros. Tengo una tarea para nosotros, para todos nosotros. En cada servicio que hagamos en secreto, recordemos estas palabras de Jesús. Mire, escuche, este es Jesús hablando. Pero no será así entre vosotros. Ustedes no van a andar buscando el primer lugar, dice.
No. Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Amén. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. El Hijo del Hombre vino para servir. Y si el Hijo del Hombre se encarnó, tomó forma humana para servir, nosotros tenemos una comisión especial. También somos siervos, servimos. Hay una frase muy fuerte que dice, el que no sirve, no sirve. Es fuerte la frase, pero trata de ilustrar una verdad muy importante, que nuestro trabajo como cristianos se trata de servir, de ver una necesidad y cubrirla, aunque nadie lo vea. Porque el servicio va a ser recompensado. Si el servicio es hecho para la gloria de Dios, si el servicio es hecho sin distracciones, si el servicio es hecho sin reclamos, porque si hay una gotita ahí de eso de ¿y por qué los otros no hacen nada? Ya no sirvió eso, ¿verdad? Tiene que ser como para el Señor, íntegro, puro, como una adoración delante de Él. Y tú lo entregas delante de Dios y dices, Señor, que nadie se acuerde de este trabajo. Esto es algo que yo aprendí cuando empecé a predicar, tenía como 15 años. O sea, empecé a predicar de muy pequeñito, pero cuando tenía 15 años comencé a hacer una oración siempre. Cuando yo subía a predicar. Y yo le decía, Señor, si esta palabra es de bendición, que nadie se acuerde de mí. Y con el tiempo Dios cumplió mi oración porque escuchaba a la gente decir, alguien una vez predicó, decían, de esto no me acuerdo quién fue, pero sé que alguien predicó y me bendijo. Entonces, cuando hagas algo, dile, Señor, que nadie me vea, que nadie se acuerde de lo que estoy haciendo. O si alguien me vio, que se olvide. Porque yo no quiero ser recordado, sino que quiero traerte gloria a ti. Gloria a tu nombre. Como esa viuda que dejó sus 2 moneditas sin esperar nada a cambio. Pongámonos en pie y demos gracias al Señor por su palabra.